Bienvenidos amigos, hermanos, aquellos que están conectados. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, orar por nosotros. Una vez más en el Día del Señor, esta fecha especial donde se piensa en la Pascua del Señor, donde el cristiano todos los domingos se reúne porque obviamente que el domingo resucitó Cristo, ¿verdad? Por eso los cristianos nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo. Lo hizo la iglesia primitiva. Y nosotros, la Iglesia de Cristo, continúa haciendo lo mismo que nos enseñaron los apóstoles. Y bueno, vamos a estar mirando hoy, en esta tarde, el tema de la Pascua. Y vamos a Lucas, vamos a tener dos lecturas. Lucas capítulo 22, versículo 13 al 20. Lucas capítulo 22, versículo 13 al 20. Bueno, el Señor está llamando a sus discípulos. Y bueno, para ir a comer la Pascua quiere afrontar todo. Y bueno, están afrontando todo y ahí van. Versículo 13 dice, fueron pues y hallaron como le había dicho. Y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Y con él los apóstoles. Cuando era la hora, llegó la hora y se sentó a la mesa. Vemos que el Señor también era puntual, ¿verdad? Y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vemos que, bien clarito, ¿verdad? Por vosotros, no dice por el mundo. Por vosotros es derramada. Y ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice así. Pablo hablando, ¿verdad? Comparando de los pecados. Y hablándole a la iglesia, diciéndole de la jactancia, dice, no es buena, 1 Corintios 5, 6 al 8, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. O sea, limpiaos del pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. O sea, somos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Vemos aquí que el apóstol está hablando, ¿verdad?, a la iglesia. ¿Y cómo tenemos que nosotros estar celebrando, contentos? Nuestro diario vivir es un diario vivir de gozo, contento. ¿Por qué? Porque ya no vivimos más en el pecado. Somos libres. Vivimos, ¿verdad? Como somos nuevos panes, nuevas criaturas, como dice el versículo 8. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así debemos vivir nosotros, ¿verdad? Como cristianos, porque somos hijos de Dios y Dios nos eligió ante la fundación del mundo para esto. Y bien, el tema, como dije hoy, vamos a tratar es la verdadera Pascua. La verdadera Pascua, la bíblica, no lo que el mundo enseña, no lo que las religiones y sectas han enseñado, sino que vamos a ver lo que dice la Biblia de la Pascua. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él cumple en el sacrificio, todos los sacrificios del Antiguo Testamento lo cumple allí en la cruz. Es lo que estamos estudiando el viernes, ¿verdad? El Evangelio, lo que Él hizo. Todos los sacrificios y los ritos que hacía en el Antiguo Testamento Jesús lo hace allí. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero sin mancha. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero elegido por Dios, su Hijo, para ser sacrificado. Éxodo. ¿Por qué tenía que ser un cordero? Éxodo capítulo 12, versículo 5. Éxodo 12, 5. Dice, el animal será sin defecto. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto, perfecto. ¿Cómo era nuestro Señor? ¿Cómo es nuestro Señor? Sin defecto, perfecto. ¿Verdad? Y bueno, Dios acá en Éxodo capítulo 12 nos habla de lo que es la Pascua. Según la Biblia, la Pascua, Pesaj en hebreo, debía celebrarse anualmente el día 14 del mes de Nisan, o Aviv, o sea, lo que es marzo-abril.
para nosotros, ¿verdad? En el mes de Nisan, 14 del mes de Nisan, comenzaba el atardecer. Se realizaba para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, como recordatorio de que Dios pasó de largo sobre sus casas, salvando a sus primogénitos. ¿Se acuerdan toda la historia, verdad? Cuando tuvieron que, como dije, el detalle está todo en el Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas estaban de esclavos en Egipto y Dios lo iba a librar con esta última señal. Bueno, ellos tenían que pintar el marco de su puerta con la sangre de este cordero sin defecto. Tenían que matar, juntar la sangre y pintar el marco de la puerta. El ángel de Jehová iba a pasar a matar a todos los primogénitos, y aquel marco que estuviera pintado, el dintel, se llamaba en aquel entonces, pintado con sangre, el ángel de Jehová pasaba de largo. ¿Ah? Por eso el Señor le dice, tienen que pintar el dintel para que el ángel de Jehová pase de largo. Y el cordero lo tenían que comer. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Sacrificando ese animal perfecto, sin detalle, inocente, por ellos, para que sus primogénitos no sean muertos. Bueno, ¿qué hizo Dios con su Hijo? Inocente, Cordero de Dios, muere por nosotros. Nosotros éramos los culpables, merecíamos la condenación, pero por la misericordia de Dios, Dios nos salvó. ¿Cuánto tiempo tenían que conmemorar esta Pascua? Aunque la cena del Cordero era de la noche del 14, la celebración incluía la fiesta de los panes sin levaduras. La fiesta de los panes sin levadura. Eran dos fiestas, ¿verdad? Que duraban más o menos 7 días. Del 15 al 21 del mes de Nisan. Del 15 al 21 del mes de Nisan. Durante las cuales no se podía comer pan con levadura. No se podía comer pan con levadura. Bueno, ¿por qué? Bueno, recordaban de la liberación del pueblo de Israel. Esto era un estatuto perpetuo para recordar la salvación de Dios, que ellos salieron de Egipto, o sea, los israelitas. Cómo Dios los protegió con la sangre del cordero, como dije hoy, pintando el marco de las puertas, donde la sangre protegía a los israelitas de la plaga destructora que iba a venir a los primogénitos. Serviría para enseñar a las futuras generaciones del poder y la fidelidad de Dios. Los israelitas, ¿qué tenían que hacer? Enseñarlo a sus hijos. Iban a comer la Pascua, y los hijos chicos que van a decir, papá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos tenían que enseñarle a sus hijos, ¿verdad?, lo que Dios había hecho con sus antepasados, cómo los sacó de Egipto, cómo con mano poderosa, cómo los libró. Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros como cristianos? De la misma manera, hablarle de dónde nos sacó Dios. Egipto es un símbolo del mundo, del pecado. Dios nos saca del mundo, o sea, nos saca del sistema del mundo, no nos saca del mundo, sino que nos saca del sistema, estamos en este mundo, para que nosotros podamos ser esos testimonios públicos de lo que Dios está haciendo con nosotros y mostrándole al mundo cómo Dios hace una nueva criatura. Y nosotros, a través de nuestro testimonio, que buscamos la pureza, que buscamos la santidad, las personas nos van a preguntar, Gustavo, si vos eras de tal manera, ¿por qué ahora no vivís de esta manera? ¿Por qué ahora vivís de esta manera? Bueno, ahí Gustavo tiene que hablarle a las personas del Evangelio, porque me arrepentí de mis pecados y creí en el Evangelio, que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Gracias a eso, a esa obra que Cristo hizo, me salvó y me está haciendo me hizo una nueva criatura, y Él está trabajando en mí. Dios está trabajando en mí. Entonces, nosotros repetimos, somos repetidores de lo que Dios ha hecho. Esa es nuestra tarea, repetir lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué tenía que hacer el israelita? Repetir lo que Dios hizo en Egipto, que lo sacó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. En la Pascua, en el contexto bíblico, no solo recordaba el pasado, sino que se sentó las bases sobre el sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero no solamente estaban conmemorando el pasado, lo que pasaron, sino que ellos estaban esperando al Mesías que viniera a morir por ellos. Que viniera ese cordero a morir, ser sacrificado, el cordero pascual, definitivo, que era el Señor Jesucristo, y tenía que venir a morir por ellos, ¿verdad? Cristo viene, se sacrifica, es el verdadero cordero pascual, es el verdadero. 1 Corintios
5:7. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue. Para nosotros ya fue sacrificada por nosotros. Para los israelitas lo estaban esperando. Para nosotros ya fue, porque ya vino, ¿verdad? Entonces la Pascua de Cristo, Cristo nos libra del pecado y de la muerte eterna. Obviamente está conectado con la liberación física de Egipto. Nosotros es una salvación espiritual. La salvación física de los israelitas en Egipto, Dios los saca físicamente a los israelitas, ¿verdad? Con esta obra, con este juicio que iba a caer sobre Egipto, los saca con mano poderosa de allí, y a nosotros en manera espiritual nos saca de este mundo para vivir diferente. Israel tenía que ser una nación diferente, vivir diferente. Nosotros debemos vivir diferente, vivir en santidad. Por eso el cristiano debe buscar la santidad, porque sabe bien que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso buscamos la santidad, ya que Dios nos libró, nos salvó, nos da de su Espíritu Santo que vive en nosotros, nos hace desear las cosas de Dios. Si una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a desear las cosas de Dios. ¿Qué va a desear? Las cosas de este mundo y las cosas de su carne. Entonces vemos la evidencia, ¿verdad?, de una persona que ama a Dios y una persona que no es de Dios. Vivimos en un mundo que obviamente su padre el diablo ha torcido lo que significa la Pascua. Bueno, ya como dije hoy, pone el conejo de Pascua, la semana de la cerveza, la semana criolla, la semana de vuelta ciclista del Uruguay, bueno, y varias semanas. ¿Ah? ¿Para qué? Para que el mundo esté concentrado en esas cosas y no piense en Cristo. Pero eso es natural para el mundo. Ahora lo que no debe ser natural es para nosotros, para los cristianos, ¿verdad? Para nosotros debemos no recordar una semana, sino todos los días recordamos la muerte de Cristo, todo lo que Cristo hizo por nosotros, todos los días, ¿verdad? Bueno, hoy en día también hablan de el huevo de Pascua, el conejo de Pascua, bueno, que simboliza la fertilidad, el renacimiento, la nueva vida. Son tradiciones arraigadas en fiestas paganas. Todo esto eran fiestas paganas de la primavera, donde adoraban la diosa germánica Eostre, una diosa germánica donde se adoraba para la fertilidad. Se llevaban esos huevos, ¿verdad? Y bueno, ahí esa práctica pagana la trajeron al cristianismo. Entonces mezclan todo. Está lindo. Y eso es muy particular, ¿verdad?, de las sectas y las religiones, para dejar todo conforme. Traemos el huevo de Pascua, traemos la semana de la criolla, traemos a Cristo, todo junto, todo sirve, ¿verdad? Todo vale. Pero no, hermano, no todo vale. Para el cristiano no todo vale. No todo sirve. Para el cristiano la verdadera Pascua es Cristo, no hay otra. Él es la Pascua, ¿verdad? La Pascua verdadera, no la falsa Pascua que el mundo nos quiere implementar y ha implementado, donde nosotros tenemos que estar enseñando a nuestros hijos cuál es la verdadera Pascua, qué representa la verdadera Pascua. No estas tradiciones, ¿verdad?, donde están adorando a otros dioses. Bueno, era, como dije, en esta secta se conmemoraba la fertilidad de la primavera. Debido a su alta capacidad de producción, bueno, el conejo se reproduce mucho, ¿verdad? Entonces traían las figuras del conejo para que se regalaban uno al otro, para que, bueno, si este fue sacrificado a tal diosa, mira, te lo doy, te lo regalo para que tu casa haga fertilidad. Y así usaban estas cosas paganas para que lo entreveraran con el cristianismo. Y eso se dedica a Satanás, a agregar cosas a la palabra y sacarle cosas, ¿verdad? ¿Y Satanás qué va a usar? Las religiones. Las religiones. Obviamente que no está mal comer un pedazo de chocolate. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de adorar al huevo y adorar al conejo, ¿verdad? Y comparar la semana de la Pascua con la semana del huevo de Pascua, ¿verdad? O el conejo de Pascua. Y eso sí está mal para el cristiano. Para el mundo no, porque el mundo es natural. Obviamente para ellos es natural, porque ellos siguen a su padre el diablo. Pero para nosotros no. Nosotros tenemos que seguir lo que es verdadero. Lo verdadero, el verdadero significado de lo que dice la Biblia, no implementando cosas mundanas dentro del cristianismo. No podemos contaminar
algo santo con algo pagano. Por eso muchas veces dentro del mismo evangélico, Satanás ha implementado muchas cosas, ¿verdad?, para engañar a los cristianos, y lamentablemente muchos cristianos han sido engañados con la psicología, con el humanismo, no solamente con el huevo Pascua, sino con la psicología, el humanismo, bueno, diferentes cosas sociales que el mundo ha inventado y lo ha implementado dentro del cristianismo. ¿Para qué? Para sacarle la culpa de sus pecados. Sino que el mundo lo que te enseña es que vos sos una víctima, un pobrecito, culpa de tu padre, culpa de tu madre, culpa del abuelo, y así el mundo es lo que te enseña, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia, y la Biblia dice: tú eres un pecador, te tienes que arrepentir de tus pecados. Arrepentir de tu pecado y creer en Cristo, y tenés vida eterna. La Biblia confronta, el mundo suaviza lo que dice la Biblia. Entonces debemos mirar las conexiones entre la Pascua del Antiguo Testamento y de Jesús, del Nuevo Testamento, ¿verdad?, de nuestro Salvador. El Cordero sin defecto. En el Antiguo Testamento el Cordero debía ser sin defecto, tenía que ser perfecto, y Jesús cumple esto al pie de la letra por ser el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado, como lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, ¿qué está haciendo Pedro? Está hablando a cristianos. Bueno, cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados, matados. Y Pedro dice: ojo, ojo, mire que Dios no hace acepción de persona. No porque sea el Hijo de Dios, Dios no te va a juzgar. ¿Se entiende? Dios no hace acepción de persona. Ojo, tenemos que andar conduciéndonos en todo nuestro tiempo de peregrinación con temor a Dios. Sabiendo que, ¿cómo yo puedo andar en temor de Dios? ¿Cómo? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados por plata, ¿se entiende? O cambiados por, no sé, por un auto, por una casa. No. ¿Con qué fuimos nosotros salvados? ¿Con qué fuimos comprados? Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, esa sangre tenía que ser sin mancha y no tener contaminación. Y gracias a que Cristo vertió su sangre allí en la cruz, nosotros, esa sangre nos limpia de todo pecado, y nosotros fuimos comprados por esa sangre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos andar con temor nuestra andar cristiano? ¿Cómo? Pensando que por la sangre de Cristo fui comprado. No fue una broma, no fue un cambio, decir, bueno, te cambio Gustavo por fulano. ¿Está? Y ahí fue Dios con Satanás, le dice: bueno, mira, vengo a traerte este y te lo traigo porque este da mucho trabajo, y dame este que me gustó este. No, así no, ¿verdad? No es como nosotros. Dios no es como nosotros. Tenía que derramarse sangre. Y en el Antiguo Testamento tuvo que haber derramamiento de sangre para que el ángel de Jehová no los matara a los israelitas. Mataron ese cordero y pintaron el dintel para que el ángel de Dios pasara de largo. Nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo, versículo 20, ya destinado de antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Por qué fue esto? Por amor a vosotros. ¿Por amor al mundo está diciendo esto? No, por amor a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Quién cree en Dios? Los cristianos. ¿A quién está hablando? A los cristianos. Quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En qué entonces tenemos que andar nosotros esperanzados? ¿En la política? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? ¿En mi patrón? ¿En lo que me den? No, nuestra esperanza está en Dios y fe en la palabra de Dios. Por eso escudriñamos y estudiamos la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza esté más firme. Si yo no conozco la Escritura y no la estudio, ¿cómo mi esperanza va a estar firme? Entonces, por eso Juan el Bautista presenta a Cristo cuando lo ve, en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29, dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios tiene el poder de quitar el pecado de todo el mundo. Pero Cristo no vino a morir por todo el mundo. Vino a morir por los escogidos del Padre. ¿Quiénes son? Yo no lo sé. El Padre lo sabe.
Yo no lo sé. ¿Cuál es mi tarea? Predicarle al mundo el Evangelio. ¿Está? Y Dios se va a encargar de traer sus escogidos. Mi tarea es decir, mi tarea es predicar el Evangelio a todo el mundo. Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Salgan y prediquen afuera, a todo el mundo. Al que se le cruce, acá también predicar a un niño, predicar el Evangelio. Todo predicar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. ¿Está? ¿Por qué? Porque mi Padre tiene escogido, que yo no sé cuáles son, pero mi tarea es hablar de mi Padre y hablar de su Hijo, que Él vino a morir en esa cruz para salvar a los pecadores, en el cual yo soy el primero. ¿Por qué tenía que haber sangre? ¿Por qué? Bueno, la sangre que salva. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Tenía que haber sangre para que salvara. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué tenía que haber? Sangre. Sangre, como dije hoy, en los dinteles, y evitaba la muerte. El juicio de Dios contra los primogénitos judíos. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos libra del juicio venidero. ¿Se entiende? Por eso, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Si no hay sangre de por medio, no hay perdón de pecado. ¿Quién tenía que perder su sangre? El Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién tenía que perder la sangre? El Cordero sin defecto. Para que pasara de largo el ángel de Jehová y no hiciera juicio contra esa casa de los judíos, contra los primogénitos. Cuando Dios nos limpia a nosotros por medio de la sangre de Cristo, estamos perdonados, no hay juicio contra nosotros. Porque todo el juicio cayó sobre Cristo. Todo el juicio que ellos merecían los israelitas en el Antiguo Testamento caía sobre el Cordero. ¿Se dan cuenta de la similitud que hay? Por eso siempre se necesitaba un Cordero y sangre para que no cayera el juicio de Dios sobre las personas. También no tenía que ser, los huesos no tenían que ser quebrados. La ley pascual prohibía quebrar los huesos del Cordero. Éxodo 12:46. Éxodo 12:46 dice, se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Mientras comían el cordero, estaban comiendo el cordero y tenían que comerlo allí dentro de la casa. No es que, bueno, vamos a llevar un pedazo allá, Karina, que está allá. No. Si somos poquitos, dice Dios, si eran poquitos, una familia chica y un cordero es mucho, que vinieran más a comer ese cordero, otros judíos más. ¿Se entiende? Pero no sacar el cordero fuera. Tenían que comerlo allí y no quebrar los huesos. ¿Dónde se cumple esto en Cristo? Cuando estaba en la cruz. Juan 19, 33 al 36. Juan, capítulo 19, versículo 33 al 36. Quiero que vean lo que hacía en el Antiguo Testamento, es lo que hizo Cristo en la cruz. Juan 19, 33 al 36. Dice así, mas cuando llegaron a Jesús, los soldados estaban matando a los que estaban colgados en la cruz, y llegan a Jesús. Cuando lo vieron, ya estaba muerto Cristo. Ya había muerto. Y no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Quién lo vio? Juan. El apóstol cual estaba ahí con María. María Magdalena y María la madre de Jesús. Juan estaba mirando. Cuando pinchan el costado de Jesús y sale agua y sangre, no se lo contaron. Por eso Juan dice, el que lo vio da testimonio. Yo lo vi y doy testimonio, y mi testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Para esto se escribió el Evangelio de Juan, para que nosotros creamos en Cristo, que todo lo que vieron ellos fue verdadero. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué no lo quebraron a Cristo en la cruz, siendo que quebraban a todo? Para que se cumplieran las Escrituras. Si Cristo le quebraban las piernas allí muerto, ya no podía cumplirse, no podía ser el Cordero Pascual, no podía librarnos de nuestro pecado, porque tenía que cumplirse todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en el cuerpo de Cristo. También habla de hierbas amargas. Ellos tenían que comer hierbas amargas y pan sin levadura. Mientras comían
el cordero lo tenían que comer con hierbas amargas. ¿Ah? ¿Qué representaba una hierba amarga? Bueno, la esclavitud, la rapidez de la salida de Egipto. Bueno, la esclavitud para ellos fue algo como ir a un campamento. No, tuvieron 400 años de esclavo. ¿Sabes lo que estar 400 años de esclavo? Bajo un rigor romano, bajo un rigor, egipcio, a garrote y garrote y garrote y garrote, y comer sobras y comer, muchas veces pasar hambre, y sus hijos también ser garroteados, y si era varón tenía que ir a trabajar en las minas, a cargar piedra, a cargar bosta de caballo, bosta de animales, ¿verdad? Y las mujeres tenían que ir al campo y cosechar, y atender la casa, atender a sus hijos. Los israelitas no lo pasaban bien. Entonces cuando comían este cordero, comían esta hierba amarga, se acordaban la amargura que pasaron nuestros antepasados. Éxodo, capítulo 12, versículo 8. Éxodo 12, 8. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Era una orden, comerlo con hierbas amargas, para recordar toda la amargura que pasaron sus antepasados ahí en Egipto. Y Pablo lo aplica esto para nosotros en 1 Corintios 5, 7 al 8. 1 Corintios 5, 7 al 8. Bueno, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, no con el pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así tenemos que celebrar nuestra Pascua, nuestra vida debe estar llena de gozo, ¿verdad? Celebrando lo que Dios hizo por nosotros todos los días, no una semana. Un religioso usa una semana para recordar a Cristo y hace cantidad de cosas, ¿verdad? En los templos, qué lindo, qué bueno, recordando esa semana paso a paso, y después todo el año vive para el diablo. Pero recordé la Semana Santa. Por eso el cristiano es la verdadera religión. Las otras religiones son religiones falsas. La verdadera religión es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo todos los días recuerda dónde lo sacó Dios. Recuerda lo que hizo Dios para sacarme. ¿Dónde vivía yo? En la amargura del pecado. Como los egipcios, comiendo esa hierba amarga, nosotros recordamos dónde me sacó Dios. ¿Por qué Dios permite el problema y las dificultades? Para que nosotros nos amarguemos, para que nosotros estemos mal, ¿verdad? Y nos quebrantemos, y vayamos y pidamos perdón por nuestros pecados. Pero todo esto lo genera Dios en nuestras vidas. Todos estos años que tuvieron los egipcios, 400 años, los israelitas, 400 años en Egipto, ¿quién los puso allí? Dios. ¿Para qué? Para sacarlos después y hacer una nación para Él. Nosotros pasamos 10, 20, 30, 40, 50 años en el mundo. Dios nos saca, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos parte de su iglesia. ¿Ven la similitud? Entonces somos llamados a vivir con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No una semana, sino todos los días. Todos los días. Tenemos que dejar la levadura vieja, la malicia, el pecado, y buscar ¿qué? La santidad. Por eso no es una semana, sino todos los días. Buscar la santidad es todos los días. No es una semana santa, sino Dios que nos mandó a nosotros. Ser santos, porque yo soy santo. El mundo tapa su pecado con una semana santa. Nosotros tenemos que todos los días buscar la santidad. Todos los días buscar la santidad. Cristo es nuestra Pascua. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que fue lo que leímos, establece directamente porque Cristo es nuestra Pascua, que es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. La salvación ya la tenemos. Él se sacrificó por nosotros. Por eso, como dije, todos los días el creyente es un sacrificio vivo para Dios. Se sacrifica. ¿Sacrifica qué? Sus deseos. Sacrifica, bueno, lo que le gusta a su carne, lo que le gusta al mundo, lo que le gustan las personas del mundo. Eso no lo hago más. Voy a empezar a hacer lo que le gusta a Dios y lo que le gusta a Dios, y busco la santidad por medio de la palabra de Dios. Por eso dije, los religiosos usan fechas. Nosotros usamos todos los días. Para nosotros todos los días igual. Todos los días igual. Son todos los días que debemos buscar la santidad.
no una semana, sino todos los días, recordamos el Evangelio, vivimos el Evangelio, enseñamos el Evangelio y vivimos los fundamentos del Evangelio. Por eso, el fundamento del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, ya lo hemos estudiado en 1 Corintios 15, nuestra fe ha sido vana. Seríamos otra secta más creyendo en muertos, en estatuas, en imágenes, siguiendo a un muerto, como el mundo sigue. Pero nosotros tenemos la verdadera religión, que es el cristianismo. Esa es la verdadera religión. Después las otras son todas falsas. No hay otros caminos a Dios, solo hay un camino, Jesucristo. Jesucristo resucitado entre los muertos. Ese es el camino para ir al Padre, ir al cielo. Entonces, somos más que privilegiados, hermano. Miramos muchas veces a tantas religiones que miramos y practican y cantan y sirven, qué lindo, una semana, y se hacen himnos especiales y cantan, precioso, qué lindo. Bueno, pareciera que fueran los mejores cristianos, una semana. Después, durante el año, estaban haciendo mal a la gente, riéndose de las personas, dividiendo iglesias. Pero nosotros conmemoramos la Semana Santa y todo lo que hacen durante el año no viven vida santa. Por eso nosotros, como dije, debemos todos los días recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la resurrección de Cristo valida la identidad de Jesús, que es Dios, y Él, como es Dios, promete ¿qué? Vida eterna. Si una persona muere y queda en la tumba y promete vida, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo me va a prometer vida a mí si no vive Él? Primeramente tiene que resucitar de los muertos. Y entonces Cristo resucita de los muertos. Y todo lo que Él enseñó era verdad. Y todo lo que Él prometió dar vida eterna es verdad. Por eso nosotros la predicamos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y acá está, no, pero Dios ama al mundo. Lo dice la Biblia, sí. Pero acá está la otra parte. No podemos sacar la otra parte del versículo. Para que todo aquel que en Él cree. O sea, Cristo muere mostrando al mundo el amor de Dios, a este mundo. Pero los que son salvos son los que creen, ¿verdad? Y no se pierdan, tengan vida eterna. Pero ¿qué tienen que hacer? Creer. ¿Y qué es creer? Obedecer. No es decir, yo levanté la mano, yo repetí una oración, dije creer. El creer es obedecer. No simplemente decir una oración o venir a la iglesia. El creer es obedecer. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Acá el Señor lo dice bien claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Mis ovejas, las que son de Cristo, oyen la voz ¿de quién? De Cristo. Cristo las conoce y ¿qué hacen las ovejas? Me siguen. Me siguen. Y esto es creer. Creer es seguir a Jesús. Y yo le doy vida eterna. ¿Pero a quiénes? A las ovejas que siguen a Jesús, no al mundo. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Pero a quién? A los que creen en Jesús, a que siguen a Jesús. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. Juan 6:47. No el que dice creer, o el que levantó la mano o dice una oración. Ya que hoy está muy de moda esto, repite una oración conmigo y sos salvo. Bueno, acá la Biblia nunca enseña eso. Nunca dice que repitamos una oración. Lo único que la Biblia dice, arrepiente de tu pecado y cree en el Evangelio. ¿Lo crees? Bien, eres salvo. ¿Y cómo es la evidencia que yo soy salvo? Porque creo en las Escrituras y sigo a Cristo. Por sus frutos lo van a conocer. No por lo que dice creer, o por la oración, o por lo que Él hace ir a la iglesia o leer la Biblia, orar, sino su diario vivir. El cristianismo es un modo de vida, no es una Semana Santa, sino es un modo de vida de todos los días. Juan 17:3, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús lo dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quiénes son los que tienen la vida eterna? Los que están conociendo al Padre y al Hijo por medio de la Escritura, viviendo las Escrituras, memorizando la Escritura para vivirla. Y esos son los que tienen la vida eterna. No el que dice que tiene la vida eterna, sino el que hace. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado
vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Para tener la vida eterna, ¿qué hay que tener entonces? El Hijo de Dios. Hay que creer que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo creo en esa obra y sé que esa obra me va a salvar a mí de la condenación. ¿Se entiende? Es creer. ¿Y cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque ahora me intereso por las cosas espirituales. Yo antes estaba muerto espiritualmente, pero Dios me da vida espiritual. Y este libro, la Biblia, es un libro espiritual donde el cristiano va a él porque el Espíritu Santo lo impulsa a ir a Él. Y el Espíritu Santo le recuerda lo que tiene que hacer, le dice lo que tiene que hablar. Todo es obra de Dios, no es obra humana. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Esto es lo que teníamos nosotros, la sentencia que teníamos. Paga del pecado, muerte. Morimos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eternamente separado de Dios. Y esa era la condenación que teníamos. Eternamente separado de Dios. Pero un día viene el Hijo de Dios, muere en la cruz, resucita de los muertos, me salva. Y gracias a su obra, yo tengo vida eterna. Antes estaba lejos de Dios, ahora gracias a Cristo, Dios me trae otra vez a la familia. Vení para aquí. ¿Ah? Fuimos reconciliados con Dios. Y ahí está lo que estudiamos el otro día, el viernes, la doctrina de la reconciliación. Pero todo esto lo hace ¿quién? Dios. Entonces, para los creyentes la resurrección es muy importante, ¿verdad? Porque es nuestros pilares espirituales y teológicos. Entonces confirma la identidad divina. La resurrección muestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y sus enseñanzas son verdaderas. Todo lo que Él enseñó fue verdadero. Este hecho confirma que Él es quien decía ser y que tiene poder incluso sobre la muerte. Él dijo, yo tengo el poder sobre la vida y la muerte. Yo doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy. Por ustedes la doy. Pero tengo poder para volver a tomar. ¿Y cómo se cumple eso? Cuando resucita de los muertos. Juan 17, 25 al 26. Juan 11. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo creemos? ¿Creemos que el que dice yo soy la vida, lo creemos? Bueno, ¿cómo lo manifestamos? Porque seguimos su enseñanza. Porque hablamos de Él. ¿Entiende? Y cuando vayamos a morir, sabemos que vamos a estar cerca de Él. La muerte es ganancia para el cristiano. Para el mundo es pérdida. ¿Por qué? Porque sabe, la conciencia lo acusa diciéndole, vas a la condenación. Te espera una vida de condenación. ¿Verdad? Para nosotros es ganar. ¿Por qué? Porque voy a casa. Me voy a mi casa. Mi padre me está llamando, me voy. Dejo este cuerpo que lo único que hace es llevarme a pecar y a desobedecer la palabra de Dios. Y me voy con mi padre a vivir una vida santa, pura, que es lo que deseamos cada cristiano. Juan 5:24. Ciertamente le aseguro, Juan 5:24, ciertamente le aseguro que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. No seremos juzgados. ¿Por qué no voy a ser juzgado? ¿Por qué no voy a ser condenado? Porque mi Salvador fue condenado y fue juzgado en la cruz. El Padre lo mira y lo maldice al Hijo, maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Todas las maldiciones que yo merecía las recibe Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que yo no sea juzgado. Para que yo tenga vida eterna. Lucas, capítulo 9, versículo 24. Lucas 9, 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Bueno, ¿cuántos hermanos perdieron la vida por Cristo? Bueno, pero dice Dios, ¿la perdieron por mí? La van a recuperar, la van a tener. No van a perder la vida. Yo lo voy a resucitar de entre los muertos. 1 Corintios 15, 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
¿Todos quiénes? ¿Todo el mundo? No, los cristianos, ¿verdad? Todos tenemos vida eterna. Romanos 6:4, Romanos capítulo 6, versículo 4. Para que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios resucita a Cristo, nos da la vida eterna. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en vida nueva. No viviendo como vivíamos antes. Es una vida nueva, una nueva masa, como estamos mirando. Apocalipsis 1:18. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y el que vivo y estuve muerto. Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuvo muerto. ¿Quién vivió y estuvo muerto? Cristo, Jesucristo. Está hablando en el libro de Apocalipsis. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la llave de la muerte y del Hades? Dios, el Hijo. Él tiene el poder. Entonces, ¿quién va a permitir? Si me muero, ¿quién está permitiendo que me vaya? Mi Salvador. El que me salvó me está llamando. Vení para acá, para casa. Ya tengo preparado tu lugar. Romanos 8, 38, 39 nos habla. Romanos 8, 38 al 39. Dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos tantas promesas bíblicas. ¿Quién nos va a separar de Dios? Nadie. Nadie nos puede separar. ¿Gracias a qué? A Cristo. Todo lo debemos a Él, a nuestro Salvador, al Hijo de Dios. Él venció contra el pecado y la muerte. Venció contra el pecado y la muerte. Este evento representa el triunfo definitivo sobre el mal y el pecado. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Dice así. Esto ya lo hemos estudiado, pero es bueno volver otra vez a pensar en esta fecha, ¿verdad? Donde se habla mucho de la Pascua. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Somos más que victoriosos. Somos ganadores. Aunque vivamos muchas veces como perdedores, pero el final de la Biblia somos nosotros los que ganamos. ¿Por qué? Porque Cristo venció todo. La muerte, Satanás, todo. Para que nosotros podamos ser vencedores en el futuro con nuestro Dios. Fuimos liberados gracias a la resurrección de Cristo. Tuvimos liberación. A través de su muerte los creyentes son liberados del pecado, del poder del pecado. Ya el pecado no nos domina más. ¿Se entiende? No de la presencia del pecado, sino del poder del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque antes nosotros no podíamos decirle no al pecado, porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando Dios nos salva, nos liberta del pecado. Somos libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado, porque muchas veces caemos y pecamos. Pero en el futuro, cuando Dios nos dé el cuerpo glorificado, no vamos a pecar jamás. Gálatas 5.1. Cristo, Gálatas 5.1. Cristo nos hizo libre para que vivamos en libertad. Ya no vivimos más con miedo. Ni miedo al pecado, ni miedo a la muerte, ni miedo a nada. El cristiano no debe vivir con miedo. ¿Por qué? Porque somos libres. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Muchas veces nos parecemos a Israel, ¿verdad? Cuando estaba en Egipto. Ay, queremos, en el desierto, que le decían a Moisés, queremos volver. Extrañamos la carne, extrañamos la cebolla, extrañamos el ajo. Extrañamos tantas cosas de Egipto. Queremos volver. Y muchas veces nosotros como cristianos también decimos, Padre, o decimos, pensamos entre nosotros, decimos, sería bueno volver otra vez al pecado. Qué lindo cuando yo hacía esto, ¿verdad? Y Dios dice, no, ya fuiste libre. ¿Para qué vas a volver otra vez lo mismo? Ya fuiste libre. Estás libre de esas cosas. Tenés que desear la santidad, no el pecado. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Tenemos redención gracias a la resurrección de Cristo. Redención tenemos gracias a la resurrección de Cristo. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado conforme a la riqueza de su gracia. Pero Él tuvo que derramar su sangre, perder todo, hasta su vida, para comprarme a mí,
Entonces, la salvación a nosotros no nos costó nada, pero Dios nos pide que la cuidemos. Cuiden su salvación. Cuiden su salvación. A mi hijo le costó la vida. A mí me costó matar a mi hijo para salvarlo a ustedes. Para sacarlo de la garra de Satanás, tuve que matar a mi hijo para que ustedes puedan ser libres. Cuiden la salvación, que a ustedes no les costó nada porque fue por gracia, pero a mí me costó todo. Todo. Tenemos esperanza de vida eterna. La resurrección de Jesús es vista como la primicia de lo que sucederá cuando todos los creyentes estemos con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es nuestra esperanza? ¿Una esperanza de los muertos, de los mundanos, que no tenemos esperanza, qué horrible? No, una esperanza viva. Tenemos vida eterna. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esto es lo que nos espera. Una herencia incorruptible, que no se rompe, que no se contamina. Una herencia que no se puede contaminar, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios tiene una herencia para nosotros, para su familia, que soy guardado, pero mientras tanto que no vamos a casa, ¿qué pasa en la tierra? Versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. No es que Dios me va a guardar y yo hago lo que quiera y vivo como quiera. No, la Biblia es bien clara, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué tenemos que tener nosotros entonces? Fe. ¿Por qué? Porque fe es lo que le agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra tarea es tener fe y que nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe crezca, nosotros vamos a caminar, ¿verdad?, con la esperanza en la Escritura, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Bueno, vivimos por fe en la tierra. Vivimos por fe. ¿Pensando en qué? En la salvación que me está preparada en el futuro. Dejar este mundo pecador, dejar esta carne pecadora para tener el cuerpo glorificado y estar con mi Dios, vivir con Él. Ese es el mayor tesoro que tenemos en el cielo, a Jesucristo, el que dio la vida por mí, el que sacrificó, perdió su sangre por mí, para comprarme. Tenemos promesas para el futuro, promesas que nos consuela, ¿verdad? Nos consuela de la muerte física. Para el mundo la muerte física es el final, para nosotros el comienzo de la eternidad, comienzo a vivir con mi Dios. Ahora yo estoy conectado con Dios espiritualmente, pero cuando muera voy a estar con Él ahí al lado de Él, literalmente viéndolo, tocándolo, hablando con Él, haciéndole preguntas, siendo instruido directamente por mi Salvador. Juan 6:40, Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, que vea al Hijo, cree en el Hijo, tenga vida eterna. ¿Y quién me va a resucitar? Cristo me va a resucitar. Apocalipsis 21:4. Él enjugará, Apocalipsis 21:4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él va a ser, ahora tenemos el Espíritu Santo que nos consuela, pero cuando lleguemos al cielo, Él va a ser nuestro consolador, ¿verdad? Él va a estar con nosotros allí, consolándonos, diciendo, olvídate de lo que pasó en el mundo ahora, son todo nuevo, todas las cosas. Estás conmigo. Romanos 5, versículo 1 al 2. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿En qué nos regocijamos? En alcanzar la gloria de Dios, estar con mi Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Con todo lo que los hermanos que están pasando, no vamos a hablar de nosotros, porque nosotros, a comparación de otros hermanos que están perdiendo la vida por el Evangelio, nosotros acá en Uruguay somos reyes al costado de ellos, ¿verdad? Pero nuestros hermanos, ¿qué los impulsa a continuar perdiendo la vida, matando a sus hijos? Los primeros cristianos, los apóstoles, ¿qué los impulsó? Bueno, estar en la gloria de Dios. ¿Qué le impulsó al Señor ir a la cruz,
a soportar todo en su cuerpo, derramar su sangre. ¿Qué lo impulsó? Bueno, las glorias venideras para nosotros. Porque Él ya estaba en la gloria. Él deja su gloria para venir por nosotros. ¿Se entiende? Él deja todo. ¿Y por qué deja todo? Por nosotros. Por amor a nosotros, a los escogidos del Padre. ¿Se dan cuenta cuánto nosotros debemos de agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que Jesucristo hizo, por el plan redentor que Dios tuvo pensando en nosotros, todo lo que Cristo sufrió por nosotros? Cuando nosotros nos olvidamos de lo que Cristo sufrió por nosotros, empezamos ¿qué? A mirarnos a nosotros mismos. Ay, Señor, lo que estoy pasando. Mirá lo que dicen. Mirá cómo me miran. Mirá cómo se burlan. Qué horrible. Ay. Y todo lo que Cristo pasó, todo lo que Él sufrió, comparemos todo lo que Él hizo por nosotros. Y ahí en donde nosotros decimos, Padre, perdóname, porque soy tan quejoso, soy tan carnal, tengo que ser más espiritual. Todo lo que tú hiciste, matando a tu hijo, sacrificando a tu hijo, por mí, que soy un pecador, y ahora que tengo la salvación, en vez de estar sirviéndote, alabándote, teniendo gozo, predicando el Evangelio, estoy mirándome a mí mismo y rezongando con las cosas que pasan, rezongando contra Dios, como lo hizo Israel, mirando señalando a Dios por todas las cosas que ellos merecían, según ellos, ¿verdad? Lo que ellos querían tener, y Dios no se la daba. Muchas veces nos parecemos a los judíos. Entonces, hermanos, tenemos que ir llevando una vida de transformación. La vida cotidiana del cristiano se va transformando. ¿Se va transformando a qué? A la imagen de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, Dios la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Nuestra tarea es vivir por fe. Estudiar las Escrituras, vivir las Escrituras, enseñar las Escrituras. Esa es nuestra tarea. Vivir por fe. No una Semana Santa, sino todos los días ser santo para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Dios nos salvó no para que nos vaya bien a nosotros, acuérdense, sino para glorificarse Él. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando nosotros en medio de la dificultad, en medio de las cosas que tengamos negativas a nuestros ojos, nosotros continuemos viviendo por fe, alabando, glorificando, sirviendo con gozo, con alegría, sabiendo todo lo que nos está esperando en los cielos, que todo lo que está pasando en esta tierra no es comparado con lo que nos espera en los cielos. Así que podamos tener propósitos, ¿verdad? Propósitos espirituales, pero eternos, no propósitos carnales o mundanos en esta tierra, sino nuestros propósitos están allá, en la casa de mi Padre, donde mi Salvador fue a prepararme un lugar. Y cuando Él tenga pronto el lugar para mí, Él va a venir a buscarme. Y esa es nuestra tarea, esperarlo todos los días y vivir para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, bendito sea, Señor, oh Dios, por la Pascua, Padre amado, por todo lo que tu plan redentor que tú hiciste antes de la fundación del mundo. Gracias por mostrarnos, oh Dios, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que tu Hijo iba a pasar después para comprarnos. Oh Dios, aumenta mi fe, aumenta la fe de mis hermanos para que juntos podamos, Señor, caminando, Dios, con confianza, mirando el futuro, lo que nos espera a través de tu palabra, esperanzados en tus promesas, que son sí, amén, que también para nosotros sean sí, amén, que se van a cumplir, se están cumpliendo. Oh Padre, ayúdanos a ser hijos que estemos dando luz, que seamos la sal de esta ciudad, que seamos la sal y la luz de nuestra familia, para que tu nombre se glorifique. Padre, gracias por tanta misericordia, gracias por tu paciencia en soportarme, gracias por tu Hijo que murió por mí. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, si Dios quiere estaremos el miércoles también en el estudio de Génesis, si Dios lo permite, predicando el libro precioso de Génesis, el comienzo de todo, y podamos conocer un poquito más cómo Dios va creando, y estamos hablando de la creación del hombre, cómo Dios nos hizo tan perfectos. Así que bueno, demos gloria a Dios por su creación. Muchas bendiciones y que pasen bien.